Hola, ¿qué tal? Soy Arnulfo, soy comunicólogo y practico el minimalismo ya desde más de 12 años. Y en este video te quiero contar cómo fue mi historia. Quiero ser lo más sincero posible y contarte desde los inicios cómo comenzó todo, mis aciertos, mis errores que han sido un montón. Y quédate hasta el final porque creo que en este video hay un par de chismes y hay un par de tips que de pronto te podrían interesar. Después de batallarle mucho a la vida, llegué a llegué a tener una estabilidad, tanto económica como profesional. Y esto derivado de 3 trabajos. Trabajaba de lunes a sábado, casi sin descanso. Y el domingo lo dejaba para mi familia, pero no te creas que solo mi esposa y mis hijos, sino que a toda la familia y a todos los amigos que yo pudiera tener. O sea, el domingo era el día que le trataba de sacar el jugo para tratar de convivir con todo el mundo, tratar de quedar bien con todos, para luego el lunes nuevamente ir a trabajar. Y la verdad que hubo un tiempo en el que yo ya no necesitaba los 3 trabajos, pero ya que estaban ahí yo los quería aprovechar y decía, pues un poquito de dinero no me hace mal. Otra charla no está por demás. Otras horas no está por demás. O sea, el dinero dejó de ser un medio y se convirtió en un fin. Y entonces empecé ya a recompensar a mi familia, a mi esposa, a mis hijos con cosas. Compraba cosas, ya que no pude estar en este día, pues entonces te voy a comprar esto. ¿Y qué tal si vamos a este lugar? Y tratar de comprar a las personas y cuando me di cuenta ya estaba comprando voluntades, tanto de mi núcleo familiar como de otras personas a mi alrededor. Pero la verdad que no solamente era la adquisición de cosas, sino que también era adquisición de ideas y una saturación mental que empecé a llegar a tener. Y es que lo que pasa que si no tenía uno de los 3 trabajos regulares, era también una charla adicional, que tomar fotografías, que dedicarle tiempo a un montón de personas, y yo no podía decir que no. Arnulfo, ¿será que nos reunimos? Sí. ¿Y será que puedes venir a este lugar? Sí. Y entonces yo me empecé a acumular, no solo de cosas, insisto, sino que de ideas, sino que de pensamientos, y me llegué hasta aturdir porque yo no tenía tiempo para nada. Y lo decía de forma orgullosa, es que yo no tengo tiempo, es que yo me levanto muy temprano y me acuesto muy tarde, como si eso fuera un gran logro en mi vida. Cuando me vine a dar cuenta, yo ya no me pertenecía a mí ni le pertenecía a mi familia. Yo le pertenecía a las personas, yo le pertenecía al trabajo, yo le pertenecía a todas las ideas que me agobiaban de cómo podía generar más dinero, cómo podía llegar a hacer tal cosa o cómo podía quedar bien con las personas. Era, llegué a tener mucho agobio y, y un día estallé. Llegué un día a la casa ya noche, solo cené, me bañé y le dije a mi esposa que me iba a ir porque tenía un compromiso. Y ella me dijo, no puedes cancelarlo. Y dije, no, ya compré la entrada y tengo que ir. Yo mismo me había provocado esa necesidad. Pero mientras me bañaba y mientras me arreglaba para volver a salir, me empecé a sentir mal. Yo no sabía cómo explicarlo, así que le dije a mi esposa, bueno, tienes razón, mejor no voy a salir, me voy a ir a dormir. Mi esposa ya me vio extraño, sabía que eso no era así, que algo no andaba bien. Y efectivamente, en la noche desperté sudando, sentía que no podía respirar, tenía una opresión en el pecho muy grande y yo pensé que me estaba dando un infarto. Como pudimos, salimos de la casa, con mi esposa acudimos a un hospital. Yo pensé que me iba a morir en el camino, creo que de hecho incluso se lo dije a mi esposa, creo que me voy a morir. Llegamos al hospital, me estabilizaron, me hicieron exámenes y nada. Yo padezco de artritis reumatoidea desde hace mucho tiempo, entonces hay un reumatólogo que por lo regular siempre me ve. Terminé estando con el reumatólogo, un médico general y un cardiólogo. Y estuve con exámenes, me hacían estudios y no encontraban absolutamente nada. Pero fue uno de los médicos el que se dio cuenta, le hizo clic y me dijo, no, usted lo que tuvo es un ataque de pánico. Usted está teniendo episodios de ansiedad. Yo pensaba que esa era una enfermedad que le daba a la gente loca. A cualquiera le podía dar, pero menos a mí. Pero efectivamente, yo tenía problemas de ansiedad y me daban ataques de ansiedad o ataques de pánico.
La solución que me dio el doctor era sencilla: dejar de trabajar tanto, bajarle un poquito las revoluciones, vivir un poquito más en paz. Pero ya se imaginarán, al principio te dicen eso y uno no quiere. Pero tuvieron que pasar otros 2 episodios, uno más fuerte que el anterior, para darme cuenta que sí, eso era lo que tenía que hacer. Y entonces me puse a pensar, no había un plan, no busqué ayuda, no había nadie que me diera su experiencia, así que yo solo empecé a ver de qué forma podía solucionar mis problemas. Y entonces lo primero que se me ocurrió fue dejar uno de los trabajos, el trabajo de los sábados. Total, ya no me llevaba bien con mi jefe de aquel entonces, ya teníamos roces, el tipo nunca me había caído bien, la verdad. Entonces dije, esta creo que es la oportunidad para que yo me pueda ir y pueda empezar a descansar al menos los sábados. Cuando dejé de trabajar los sábados, pues entonces las charlas, las tutorías y todo empezaron a aparecer para que lo diera el sábado y me costó bastante dejar eso y centrarme con la familia. Lo, lo que me hizo cambiar definitivamente fue cuando le dije a mis hijos, que en aquel entonces todavía estaban pequeños: ¿qué preferirían? ¿Que los lleve al cine el domingo y todo, o que el sábado esté con ustedes, sábado y domingo? Y los niños se pusieron a saltar y dijeron, sí, mi papi va a estar acá con nosotros. Esto lo cambió todo. Me di cuenta que esa era la solución. Así que dejé de trabajar los sábados, dejé de aceptar tutorías, charlas y me dediqué a mis hijos. No se imaginan ustedes cuánta crítica recibí. O sea, me decían, pero ¿por qué estás perdiendo dinero? Porque la gente quiere involucrarse en tu vida y quieren que tú hagas lo que ellos quieren que hagas. Pero yo lo tenía ya para ese entonces claro. Dije, no, voy a dejar el trabajo y me dedico a mi familia. Los sábados y domingos se transformaron completamente. Empezaron a salir ciertos juegos familiares, como por ejemplo la frase 4 de la tarde el sol empieza a caer, y ya sabíamos con mis hijos que si yo decía esa frase era porque íbamos a salir en bicicleta, íbamos a pasear, íbamos a ir al parque del pueblo, íbamos a comer algo. Se empezaron a volver actividades muy sencillas, pero muy gratificantes. Yo lograba ver en mis hijos y en mi esposa la satisfacción de tener al papá, de tener al esposo 2 días completos para ellos. Empezaron a aparecer los almuerzos dignos, que era una mezcla de experimentos culinarios y que hacíamos en familia, y que empezó a dar resultado. Yo me sentía mucho mejor y me di cuenta que esto de dejar uno de los trabajos, de empezar a dejar actividades y pensamientos, estaba funcionando y yo me sentía mucho mejor y sabía que estaba haciendo un mejor papel como padre que anteriormente. Un tiempo después fui dejando las charlas y asesorías para quedarme solo con 2 trabajos y me di cuenta que los horarios podían ser más flexibles. Yo me dedico a la docencia, así que terminaba de dar mis clases, terminaba mi jornada de trabajo y ya me podía dedicar a las cosas que realmente importaban, dedicarme a mi esposa y a mis hijos. Y me di cuenta que esa fórmula empezó a funcionar muy bien. Me di cuenta que ya no me necesitaba de muchas cosas. Me di cuenta que la vida era mucho más simple de lo que la sociedad me había hecho creer. Me dejó de importar si las personas me juzgaban si cambiaba de automóvil o no. Me dejó de importar si las personas me criticaban si cambiaba de teléfono o no, de la forma que me vestía. Empecé a dejar de lado la opinión de las personas y me empecé a centrar en la opinión de las personas que importaban. Mi núcleo familiar, mi esposa, mis hijos, mi madre, mis hermanos y, y el propio concepto que yo podría llegar a tener de mí mismo. Yo no conocía nada del minimalismo, ni estaba relacionado con el término, más de lo que sabía yo de la cuestión estética. Pero sí que yo tenía un acercamiento con filósofos griegos y yo recordaba de Epicuro de Samos y de su idea de vivir de forma simple. Y entonces, teniendo eso en mente, regreso a los orígenes, me pongo a buscar información de Epicuro, empiezo a ver su filosofía,
el, lo que predicaba en su escuela El Jardín, y vaya, eso me pegó bastante y dije, bueno, yo creo que puedo llegar a vivir una vida más simple, con menos cosas y siendo más feliz. Así que un día hice algo extremo, platicando con mi esposa, le dije, mira, yo quisiera que el carro que tenemos, el automóvil, esté a tu nombre, pasémoslo a tu nombre. Y ella me decía, no, hombre, si lo usamos los dos, ¿para qué vas a hacer eso? Yo le decía, es como un simbolismo. Si nosotros algún día nos llegáramos a separar, si yo algún día me llegara a morir, que tú legalmente seas las propietarias de todo lo que hay acá. Ella inmediatamente entendió muy bien a lo que me estaba refiriendo y efectivamente lo que tenía que pasarle a ella de forma legal lo pasé y de ahí quedó todo lo que estaba en la casa, quedó simplemente como un acuerdo. Posteriormente lo estuvimos platicando y todo y entendimos ambos a través de estas charlas de que el decir esto es tuyo o esto es mío solamente es una idea mental. Las cosas están ahí y no se van a mover. El haberle dicho yo a mi esposa, este sofá es tuyo, esta mesa es tuya, eso me liberaba a mí, pero a ella tampoco le importaba. Simplemente estaban ahí las cosas. Y nos dimos cuenta que estas cosas iban a estar ahí y cuando ya no estuvieran estas cosas habrían otras, pero lo importante no son las cosas, sino que la concepción mental que nosotros tuviéramos de ellas. Así que en este proceso ambos logramos tener ese proceso de soltar las cosas y nos centramos en vivir, en la felicidad de la compañía uno del otro, sin pensar mucho en de quién va a ser esto después o de quién va a ser cuánto. Simplemente decidimos que las cosas estaban ahí para comodidad y que las íbamos a disfrutar mientras estuvieran y cuando ya no estuvieran, pues veríamos qué hacemos. Esto obviamente llevó una serie de errores que yo cometí, porque yo me empecé a desprender de las cosas, me empecé a desprender de obsesiones, que yo le llamaba así, obsesiones mentales. Me deshice de la ropa que me recordaba mi antigua vida, perdón, y me centré en tener lo esencial para vivir en cuestión de vestuario. Hasta la fecha mantengo muy poquito vestuario, pero me deshice de un montón de cosas que en realidad sí necesitábamos. Y le tiré a mi esposa un montón de cosas que ella necesitaba para su diario vivir. Ahí, eh, después de ese error, me di cuenta que tuve que volver a comprar cosas que se habían tirado, las tuve que volver a comprar porque eran elementos de confort para mantener un hogar funcionando y me di cuenta también de que no podía forzar a mi esposa a llevar el camino que yo había vivido. Ya habíamos charlado anteriormente que lo más importante éramos nosotros y no las cosas, así que dije, si yo quiero apostar por la filosofía de Epicuro, en ese entonces no le llamaba minimalismo, pues entonces lo voy a hacer yo y voy a tratar de desprenderme mentalmente de las cosas aunque estén ahí. Fórmula que nos ha servido con mi esposa hasta la fecha. Yo me considero minimalista, mi esposa no, y cohabitamos los dos felices en una casa donde hay cosas y si ya no hay, no importará. Todo esto me llevó a reflexionar y concluir que la vida es mucho más sencilla de lo que parece, que el hecho de decir que algo es tuyo es solamente una abstracción mental. Si tú te eliminas de eso, puedes apreciar la naturaleza sin tener que llevarte un pedazo a tu casa. Puedes apreciar un lindo automóvil que pase por ahí, a las personas. Puedes apreciar la vida sin tener esa concepción de que tienes que decir que es tuyo. No hay por qué, o al menos eso fue lo que yo he aprendido en todo este tiempo. Entendí que lo que hay que eliminar, que el verdadero minimalismo está en eliminar concepciones mentales, liberarte de ese sentimiento de decir esto es mío, liberarte de los problemas. Si algo no es muy agobiante, pues libéralo. Las cosas son eso, son cosas y se tienen que ver como lo que son.
objetos materiales que te ayudarán para hacer un propósito y después ya no estarán. Y nada, así ha sido mi vida desde ese entonces, que fue el 2012 hasta la fecha. Así lo he vivido. Ahora me siento mucho más tranquilo, vivo en paz, sin complicarme mucho en la vida, porque sé que si a la mañana siguiente yo abro los ojos, tengo todo un día para disfrutarlo y vivirlo al máximo. Y si algún día mis ojos ya no se abren, pues la verdad, yo ni siquiera me voy a dar cuenta de ello. Pues nada, muchas gracias por acompañarme en esta historia. Me gustaría leerte qué opinas tú, cómo tratas de vivir tu vida de forma más tranquila. Y si estás viendo este video porque no vives de una forma tranquila, si estás agobiado o agobiada, pues no te la compliques mucho. Es un proceso, todos los procesos al principio duelen, llevan un periodo de adaptación, pero claro que se puede lograr. Si este viejo lo pudo lograr, seguro que tú también. Nos seguimos viendo.